Era martes por la mañana cuando sonó el teléfono, un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. La voz al otro lado era amable, pero lo que me dijo me heló la sangre. Señora Verónica, soy Carlos, el dueño de la relojería La Esperanza. Tengo algo que pertenecía a su esposo, algo que creo que usted necesita ver con urgencia. Mi corazón se detuvo. Francisco había muerto hace 6 meses, y lo único que me había dejado era su reloj de oro, el mismo reloj que ahora no podía encontrar por ninguna parte. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como las piernas me temblaban. Señor Carlos, ¿de qué reloj me habla? Mi voz salió quebrada, pero traté de mantener la compostura. Un reloj de oro, señora, con las iniciales FM grabadas en la parte posterior. Su hijo y su nuera me lo vendieron hace 3 días, pero al abrirlo para reparar el mecanismo, encontré algo que ellos no sabían que estaba ahí. Algo que creo que usted debe ver personalmente. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco doloroso. Diego y Valeria habían vendido el reloj de Francisco. Mi reloj, la única herencia que mi esposo me había dejado después de 45 años de matrimonio. Sentí como la habitación comenzaba a dar vueltas. Señor Carlos, ese reloj no era de ellos para vender, era mío. Lo sé, señora, por eso la estoy llamando. Creo que hay algo más profundo aquí, algo que su familia no entendió. ¿Puede venir a mi tienda esta tarde? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Caminé hacia la cómoda donde guardaba las pocas cosas valiosas que me quedaban. Abrí el cajón superior, el mismo donde había guardado el reloj la última vez que lo usé. Vacío, completamente vacío. ¿Cómo había sido tan tonta? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Recordé la última vez que vi a Francisco con ese reloj. Era una mañana de domingo. Estaba preparando café en la cocina cuando él se acercó por detrás y me abrazó. Tenía el reloj puesto, como siempre. Verónica, mi amor, este reloj ha estado conmigo desde que nos casamos. Cuando yo ya no esté, quiero que lo conserves. No es solo un reloj, es el tiempo que hemos vivido juntos. Cada segundo que marcó fue un segundo a tu lado. Había sonreído y le había dicho que no hablara de esas cosas, que todavía teníamos muchos años por delante. Pero él insistió, prométeme que lo guardarás siempre. Tiene más valor del que imaginas. Se lo prometí, como siempre hacía con sus pedidos. Ahora, 6 meses después de su muerte, esa promesa había sido rota. No por mí, sino por nuestro propio hijo. Me vestí con el vestido verde que a Francisco más le gustaba verme usar. Si iba a recuperar lo que era mío, lo haría con dignidad. Llegué a la relojería La Esperanza a las 3 de la tarde. Carlos era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos bondadosos. Señora Verónica, me alegra que haya venido. Tengo el reloj aquí, pero antes de mostrárselo, necesito preguntarle algo. Su esposo alguna vez le mencionó que había algo especial en este reloj. ¿Algo más allá de su valor sentimental? Negué con la cabeza. Francisco era un hombre reservado, pero nunca me ocultó nada importante, o al menos eso creía. Carlos desapareció en la parte trasera de la tienda y regresó con una pequeña caja. Dentro estaba el reloj de Francisco, pero también había algo más. Una llave diminuta y un papel doblado. Su esposo era muy inteligente, señora. Había creado un doble fondo en el reloj. Cuando lo abrí para repararlo, esto se cayó. El papel tenía la letra de Francisco. Reconocí inmediatamente su caligrafía cuidadosa. Verónica, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y alguien ha tratado de quitarte lo que es tuyo. Esta llave abre algo que solo tú debes saber. Ve al Banco de España, sucursal del centro de Madrid. Pregunta por la caja de seguridad número 1247. Diles que eres la única beneficiaria. Los documentos están en orden. Te amo y esto es para que nunca dependas de nadie. Mis manos temblaron mientras leía las palabras de mi esposo. Había planeado todo esto. Sabía que podía pasar algo así. Carlos me observaba con una expresión comprensiva. Su esposo me pagó por adelantado el trabajo de reparación hace más de 1 año. Me dijo que si alguna vez alguien que no fuera usted traía este reloj,
Debía abrirlo y llamarla inmediatamente. Era un hombre muy previsor. Tomé el reloj, la llave y el papel, guardándolos en mi bolso como si fueran los tesoros más preciados del mundo, que en realidad lo eran. Gracias, Carlos. No sabe lo que esto significa para mí. Él sonrió. Su esposo me cayó muy bien. Hablamos varias veces cuando venía a darle mantenimiento al reloj. Siempre hablaba de usted con tanto amor. Decía que era la mujer más fuerte que conocía, pero que el mundo a veces hacía que las personas fuertes se sintieran débiles. Quería asegurarse de que usted nunca se sintiera así. Salí de la relojería con el corazón palpitando. Francisco había estado cuidándome incluso después de su muerte, pero también sentía una mezcla de dolor y traición. Mi propio hijo había vendido lo único que su padre me había dejado, sin preguntarme, sin considerarme, como si yo fuera invisible en mi propia casa. Llegué a casa con el reloj de Francisco apretado contra mi pecho. La casa estaba en silencio, pero sabía que Diego y Valeria estaban en la sala viendo televisión. Siempre hacían lo mismo después del almuerzo. Subí a mi habitación tratando de no hacer ruido. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto antes de enfrentarlos. Me senté en la cama que había compartido con Francisco durante tantos años. El reloj seguía funcionando perfectamente. Tic, 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 como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido traicionado por las manos de mi propio hijo. Volví a leer la nota de Francisco. Su letra, siempre tan cuidadosa, me tranquilizaba y me daba fuerzas al mismo tiempo. Había pensado en todo, incluso en la posibilidad de que nuestro hijo me fallara de esta manera. Recordé cómo habían cambiado las cosas después del funeral. Al principio, Diego y Valeria parecían preocupados por mí. Venían a visitarme, me traían comida, se aseguraban de que estuviera bien, pero poco a poco sus visitas se volvieron más frecuentes y sus intenciones menos claras. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola», había dicho Diego una tarde. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Puedes vender la casa y usar ese dinero para estar más cómoda». Yo había rechazado la idea inmediatamente. Esta casa tenía 40 años de recuerdos. Cada rincón tenía algo de Francisco. No podía irme. No quería irme. Pero Diego insistió. Y Valeria también. «Verónica, nosotros solo queremos lo mejor para ti. A tu edad, vivir sola puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas?». Sus palabras sonaban preocupadas, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una frialdad que no había visto antes, como si estuvieran calculando algo. Después empezaron las visitas más invasivas. Valeria comenzó a revisar mis cosas. «Solo estoy organizando. Verónica, tienes tantas cosas acumuladas». Pero yo sabía que no estaba organizando, estaba inventariando. Diego empezó a hacerme preguntas sobre mis finanzas. «Mamá, ¿tienes todos tus documentos en orden? ¿Sabes dónde está tu testamento? ¿Tienes algún seguro de vida?». Preguntas que un hijo preocupado podría hacer, pero que en su boca sonaban diferentes. Una tarde, hace un mes, los escuché hablando en la cocina. Creían que estaba dormida en mi habitación, pero había bajado por un vaso de agua. «El reloj de oro de papá debe valer una fortuna», susurró Valeria. «Podrías venderlo y usar ese dinero para el negocio». «No sé, Val, es lo único que le dejó a mamá. Se va a dar cuenta». «Diego, tu mamá está mayorcita. Últimamente olvida muchas cosas. Podemos decirle que se lo llevamos a arreglar. Para cuando se acuerde, ya habremos solucionado nuestros problemas con el dinero. Y si pregunta por él, le compramos una réplica barata, ella no va a notar la diferencia». Me quedé paralizada escuchando a mi nuera planear cómo robarme. Y lo peor era que mi propio hijo estaba considerando la idea. Subí a mi habitación en silencio con el corazón roto. Esa noche guardé el reloj en el cajón de mi cómoda, pensando que estaría seguro ahí. Qué tonta había sido, qué ciega había estado durante todos estos meses. Ahora, sentada en mi cama con el reloj recuperado, entendía todo. No habían vendido el reloj por desesperación, lo habían vendido por codicia. Habían planeado robarme lo único que Francisco me había dejado y lo habían hecho con una frialdad que me helaba el alma. Escuché pasos en la escalera.
Diego subía hacia mi habitación. Rápidamente guardé el reloj, la llave y la nota en mi bolso. Mamá, ¿está bien? Te escuché llegar, pero no bajaste a saludar. Abrí la puerta de mi habitación. Diego estaba ahí con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Estoy bien, hijo. Solo estaba descansando. ¿Fuiste al médico? Te vimos salir esta mañana. Fui a hacer unos mandados. No era mentira. Había ido a recuperar lo que era mío. Diego asintió, pero sus ojos escanearon mi habitación como si estuviera buscando algo o verificando que algo seguía ahí. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando. Creemos que deberías considerar seriamente mudarte con nosotros. Esta casa es demasiado para ti. Ya hemos hablado de esto, Diego. No me voy a mudar. Pero mamá, piénsalo. Podrías vender la casa, invertir ese dinero y vivir tranquila con nosotros. Nosotros nos encargaríamos de todo. De todo. ¿Cómo se encargaron del reloj de tu padre? Diego se quedó pálido. Por un momento, su máscara se cayó y vi el pánico en sus ojos. ¿Qué reloj, mamá? El reloj de oro de tu padre, el que me dejó como herencia. El que ya no está en mi cómoda. Mamá, no sé de qué me hablas. Diego, no me mientes. Sé que lo vendieron. Sé que lo vendieron sin decirme nada. Sé que pensaron que era tan vieja y tan tonta que no me daría cuenta. Mi hijo se quedó en silencio. Su cara pasó del pánico a la defensiva. Mamá, nosotros solo queríamos ayudar. El negocio está pasando por un momento difícil. Necesitábamos el dinero y tú nunca usas el reloj. Pensamos que no lo ibas a extrañar. Que no lo iba a extrañar. Era lo único que tu padre me dejó, lo único que tenía de él. Mamá, no exageres. Papá te dejó esta casa, sus recuerdos. Tu padre me dejó ese reloj. Me lo dio en las manos el día antes de morir. Me hizo prometerle que lo cuidaría siempre y tú me vienes a decir que no lo iba a extrañar. Diego bajó la cabeza. Mamá, lo siento, pero ya está hecho. Necesitábamos el dinero. Ya está hecho. Eso es todo lo que tienes que decir. Mamá, cuando el negocio mejore, te compraremos otro reloj, uno más bonito. Lo miré a los ojos. Este hombre que tenía enfrente ya no era mi hijo. Era un extraño. Un extraño que había vivido en mi casa durante meses planeando cómo robarme. Diego, baja y dile a Valeria que suban los dos. Tenemos que hablar. Mamá, no es necesario que ahora. Diego. Mi voz salió con una firmeza que no había usado en años. Diego se sobresaltó y salió de la habitación sin decir nada más. Mientras esperaba, saqué el reloj de mi bolso. Lo puse en mi muñeca, donde siempre debió estar, donde Francisco quería que estuviera. Escuché pasos en la escalera. Esta vez eran 2 pares de pies. Diego y Valeria subían juntos. Seguramente él ya le había contado que yo sabía todo. Me paré frente a la ventana dándoles la espalda cuando entraron a mi habitación. Quería que vieran lo que habían hecho. Quería que vieran a una mujer que ya no iba a permitir que la trataran como si fuera invisible. Verónica, Diego me contó que estás molesta por el reloj, dijo Valeria con esa voz dulce y falsa que tanto había llegado a odiar. Me volteé lentamente. Los dos estaban parados en la entrada de mi habitación como niños que habían sido descubiertos haciendo algo malo. ¿Molesta? ¿Creen que estoy molesta? Mi voz era calmada, pero sentía como cada palabra salía cargada de una dignidad que había olvidado que tenía. Verónica, nosotros podemos explicar. No hay nada que explicar, Valeria. Ustedes entraron a mi habitación, tomaron lo que no era suyo y lo vendieron. Lo único que quiero saber es si realmente pensaron que era tan tonta como para no darme cuenta. Diego y Valeria se miraron entre ellos. En ese momento entendí que habían hecho exactamente eso. Habían apostado a mi debilidad, a mi vejez, a mi supuesta confusión. ¿Saben qué es lo que más me duele? No es que hayan vendido el reloj, es que hayan pensado que podían hacerlo. Valeria fue la primera en romper el silencio. Su voz ya no tenía esa dulzura falsa de siempre. Ahora sonaba irritada, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Verónica, no dramatics. Era solo un reloj viejo. Nosotros tenemos gastos, tenemos responsabilidades.
El negocio está pasando por una crisis y necesitábamos ese dinero. Solo un reloj viejo. Repetí sus palabras lentamente, sintiendo como cada sílaba me lastimaba. Eso era para ustedes. Solo un reloj viejo. Diego se acercó un paso. Mamá, Valeria tiene razón. Nosotros tenemos una empresa que mantener, empleados que pagar. Tú ya estás jubilada, ya no tienes esas preocupaciones. Los miré a los dos, mi hijo y mi nuera, dos personas que habían compartido mi mesa durante años, que habían recibido mi cariño, mi comida, mi cuidado cuando estaban enfermos, y ahí estaban justificando porque tenían derecho a robarme y eso les daba derecho a tomar lo que no era suyo. Valeria suspiró con exasperación. Verónica, seamos realistas. Tú vives en una casa que es demasiado grande para ti. No trabajas, no produces nada. Nosotros somos los que tenemos que cargar con el futuro de esta familia. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No trabajo, no produzco nada. Como si los 45 años que pasé cuidando a Francisco, criando a Diego, manteniendo esta casa, no significaran nada, como si mi vida entera hubiera sido inútil. Ah, ya veo. Como no produzco nada, ustedes tienen derecho a tomar lo poco que tengo. No es eso, mamá. Diego trató de sonar conciliador. Es que, bueno, tú ya viviste tu vida. Nosotros estamos empezando la nuestra. Es normal que las generaciones mayores ayuden a las más jóvenes. Ayuden. Llaman ayuda a robar. Valeria puso los ojos en blanco. No robamos nada, Verónica. El reloj estaba ahí guardado acumulando polvo. Al menos nosotros le dimos un uso productivo al dinero. Un uso productivo, sí, para el negocio, para generar más dinero, para asegurar nuestro futuro. Y mi futuro, mi seguridad, eso no importa. Diego suspiró. Mamá, tú ya tienes tu pensión, tienes esta casa, no necesitas más. ¿Quién decide lo que necesito? Ustedes. Verónica, seamos prácticas. Valeria se cruzó de brazos. Tú ya no vas a casarte otra vez. No vas a tener más hijos. No vas a empezar una nueva vida. Ese reloj para ti era solo un recuerdo. Para nosotros era una oportunidad. Sus palabras me atravesaron el alma. Era verdad que no me iba a casar otra vez. Era verdad que no iba a tener más hijos. Pero eso no significaba que mi vida hubiera terminado. Eso no significaba que no tuviera derecho a conservar los recuerdos de la única vida que había tenido. ¿Saben qué, Valeria? Tienes razón. Yo ya no voy a casarme otra vez. Pero ese reloj no era solo un recuerdo. Era la prueba de que alguien me amó. Era la prueba de que mi vida significó algo para alguien. Mamá, papá te amo muchísimo. Eso nunca va a cambiar. No necesitas un reloj para recordarlo. Diego, tú no entiendes. Cuando uno envejece, cuando uno se vuelve invisible para el mundo, esas pequeñas cosas son las que te recuerdan que una vez fuiste importante para alguien. Valeria resoplo. Ay, Verónica, qué dramática eres. No eres invisible. Estás aquí, estás bien. Tienes familia. Tengo familia. Una familia que entra a mi habitación y toma lo que quiere. Una familia que decide por mí lo que necesito y lo que no. Una familia que me miente en la cara. No te mentimos, dijo Diego. Simplemente no te dijimos porque sabíamos que ibas a reaccionar así. Así como exagerando, haciendo un drama por algo que no era tan importante. Me quedé en silencio por un momento. Miré a mi hijo. Realmente creía lo que estaba diciendo. Realmente pensaba que mis sentimientos no eran válidos, que mi dolor no era importante. Diego, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y se te perdió tu pelota de fútbol favorita? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Te acuerdas cómo lloraste? ¿Te acuerdas cómo tu papá y yo movimos cielo y tierra para encontrarla? ¿Te acuerdas cómo salimos a buscarla por todo el barrio hasta que la encontramos? Sí, me acuerdo. ¿Por qué crees que hicimos eso? Era solo una pelota. Podíamos comprarte otra. Diego se quedó callado. Lo hicimos porque para ti era importante, porque entendíamos que esa pelota significaba algo especial para ti. No importaba que para nosotros fuera solo una pelota. Para ti era tu tesoro. Mamá, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ahora soy yo la que está sufriendo.
Porque ahora soy yo la que perdió algo importante. Valeria suspiró con impaciencia. Verónica, ¿estás comparando una situación de un niño con una situación de adultos? Nosotros tenemos responsabilidades reales y mis sentimientos no son reales. Tus sentimientos están basados en el pasado, los nuestros están basados en el futuro. La miré fijamente. Esta mujer había entrado a mi familia, había comido en mi mesa, había recibido mi cariño durante años y ahí estaba, diciéndome que mis sentimientos no importaban porque estaban basados en el pasado. Valeria, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que yo construí mi pasado con amor y tú estás construyendo tu futuro con robos. Su cara se puso roja de rabia. ¿Cómo te atreves? Nosotros no somos ladrones. Ah, no. ¿Cómo llamas a tomar algo que no es tuyo sin permiso del dueño? Es diferente. Somos familia. Ser familia te da derecho a robar. Diego intervino. Mamá, ya basta. Lo que está hecho. No podemos devolver el tiempo. Tienes razón, Diego. No pueden devolver el tiempo, pero sí pueden devolver el reloj. ¿Cómo vamos a devolver el reloj? Ya lo vendimos, entonces cómprenlo de vuelta. Valeria se rió con sarcasmo. ¿Con qué dinero? Ya te dijimos que estamos en crisis. Con el dinero que recibieron por venderlo. Ese dinero ya lo usamos para el negocio. Ya está invertido. Entonces desinviértanlo. No es tan fácil, Verónica. El dinero ya está comprometido. Los miré a los dos. Realmente no entendían la magnitud de lo que habían hecho. Realmente pensaban que tenían derecho a disponer de mi vida, de mis cosas, de mis sentimientos. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? Se quedaron callados. No es que hayan vendido el reloj, es que no hayan pensado en preguntarme, es que hayan asumido que mis sentimientos no importaban, es que hayan decidido por mí lo que era importante y lo que no. Mamá, si te hubiéramos preguntado, habrías dicho que no. ¿Y eso no les dice algo? ¿No les dice que tal vez no tenían derecho a tomarlo? Diego bajó la cabeza. Por primera vez desde que había empezado esta conversación, parecía realmente arrepentido. Mamá, lo siento. De verdad, lo siento, pero ya no podemos cambiar lo que pasó. Tienes razón, Diego. Ya no pueden cambiar lo que pasó. Pero sí pueden decidir qué van a hacer ahora. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que entiendan que me lastimaron y quiero que me devuelvan mi reloj. Valeria suspiró. Verónica, ya te dijimos que el dinero ya está usado. No podemos comprar el reloj de vuelta. Entonces encuentren la manera. ¿Y si no podemos? La miré directamente a los ojos. Entonces van a tener que vivir con las consecuencias de lo que hicieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las acciones tienen consecuencias y ustedes van a tener que enfrentar las suyas. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Diego y Valeria se miraron entre ellos como si estuvieran esperando que el otro dijera algo, pero ninguno habló. Finalmente, Valeria rompió el silencio con una risa amarga. Consecuencias. ¿Qué vas a hacer, Verónica? ¿Corrernos de tu casa? ¿Desheredarnos? Somos realistas. Tú nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero esta vez, en lugar de dolerme, me dieron una claridad que no había tenido en meses. Yo los necesito. ¿Para qué exactamente? Para todo, Verónica. Para que te llevemos al médico cuando estés enferma. Para que te ayudemos con las compras pesadas. Para que te cuidemos cuando ya no puedas cuidarte sola. Ah, ya veo. Ustedes me cuidan a cambio de poder disponer de mis cosas cuando se les antoje. Diego intervino rápidamente. Mamá, no es eso lo que Valeria quiso decir. Ah, no. Entonces, explícame qué quiso decir. Quiso decir que somos una familia, que nos cuidamos mutuamente. Cuidarse mutuamente incluye robar. Valeria puso los ojos en blanco otra vez. Verónica, ¿puedes dejar de usar esa palabra? No robamos nada. Tomamos algo que estaba en la familia y lo usamos para beneficio de la familia. ¿Beneficio de la familia o beneficio de ustedes? Es lo mismo. No, Valeria,
No es lo mismo. Porque yo también soy parte de esta familia y a mí no me beneficiaron, a mí me lastimaron. Verónica, tú ya no tienes las mismas necesidades que nosotros. Tú ya no tienes que preocuparte por el futuro. ¿Quién dice que no tengo que preocuparme por el futuro? ¿Quién dice que no tengo planes? ¿Quién dice que no tengo sueños? Valeria se rió. Sueños. ¿Qué sueños puedes tener a tu edad? La miré fijamente. Esta mujer realmente creía que después de los 70 años la vida se acababa. Realmente pensaba que yo era solo un estorbo esperando la muerte. ¿Sabes cuál era mi sueño, Valeria? No. Mi sueño era poder pasar mis últimos años en paz en la casa que construí con Francisco, rodeada del amor de mi familia, conservando los pocos recuerdos que me quedaban de una vida que viví con dignidad. Y puedes hacer eso. ¿Cómo puedo hacerlo si ustedes van entrando a mi habitación y tomando lo que quieren? ¿Cómo puedo hacerlo si no puedo confiar en mi propia familia? Diego se acercó y trató de tomarme la mano. Mamá, todavía puedes confiar en nosotros. Retiré mi mano. Diego, confianza es algo que se construye día a día y ustedes la destruyeron en un solo acto. Podemos reconstruirla. ¿Cómo? Dándonos otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Para qué? Para que decidan otra vez qué es lo que necesito y qué no, para que vuelvan a tomar lo que quieran cuando se les antoje. Valeria suspiró con exasperación. Verónica, estás siendo muy dramática. Fue solo una vez. Solo una vez. Y eso lo hace menos grave. Lo hace menos definitivo. Valeria, ¿tú tienes alguna joya que haya pertenecido a tu madre? Sí, tengo sus aretes de perlas. ¿Cómo te sentirías si yo entrara a tu habitación, tomara esos aretes y los vendiera para pagar algo que yo necesitara? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mi madre todavía está viva. Ah, entonces como Francisco ya murió, lo que me dejó ya no tiene valor sentimental. No es eso. Entonces, ¿qué es? Valeria se quedó callada. No tenía respuesta porque sabía que no había justificación para lo que habían hecho. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Valeria? No es que no entiendas el valor sentimental de las cosas, es que finjas que no lo entiendes. No finjo nada. Si finges porque eres mujer, porque eres esposa, porque algún día vas a ser viuda y cuando eso pase, vas a entender exactamente lo que yo siento ahora. Eso no va a pasar por muchos años. Eso espero. Pero cuando pase, vas a recordar esta conversación y vas a entender que lo que hicieron hoy no fue solo tomar un reloj, fue tomar mi dignidad. Diego se sentó en el borde de mi cama. Por primera vez en toda la conversación parecía realmente afectado. Mamá, yo no quería lastimarte. De verdad que no, pero me lastimaste, Diego. Lo sé y lo siento. ¿Lo sientes porque me lastimaste o lo sientes porque te descubrí? Se quedó pensando por un momento. Lo siento porque te lastimé. ¿De verdad? Sí. Entonces, demuéstralo. ¿Cómo? Devuélveme mi reloj. Mamá, ya te dijimos que no podemos. No pueden o no quieren. Valeria intervino otra vez. No podemos, Verónica. El dinero ya está invertido en el negocio. Si lo sacamos ahora, perdemos todo. Entonces van a tener que decidir qué es más importante, su negocio o su familia. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Porque ustedes lo hicieron una cosa o la otra cuando decidieron vender mi reloj sin preguntarme. Diego se puso de pie. Mamá, por favor, tiene que haber otra solución. ¿Cuál? No sé, pero algo. Diego, la solución es simple. Devuélvanme lo que es mío. Y si te compramos otro reloj, uno más bonito, más moderno. Lo miré con una tristeza profunda. Realmente no entendía. Después de toda esta conversación, todavía no entendía que no se trataba del reloj en sí. Se trataba de lo que representaba. Diego, si yo te quemara todas las fotos de tu infancia, ¿estarías conforme si te comprara un álbum nuevo con fotos de otros niños? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque esas fotos tienen valor sentimental. No se pueden reemplazar. Exacto. Y el reloj de tu papá tampoco se puede reemplazar. Valeria suspiró. Está bien, Verónica. Entendemos que el reloj tenía valor sentimental,
Pero ya está vendido. No podemos cambiar eso. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Seguir adelante como si nada hubiera pasado. Como una familia que comete errores, pero que se perdona. Valeria, perdón es algo que se pide, no algo que se exige. Te estamos pidiendo perdón. No me están pidiendo que me conforme, que acepte lo que hicieron y que siga como si nada hubiera pasado. ¿Qué más quieres que hagamos? Quiero que entiendan que hay cosas que no se pueden deshacer. Quiero que entiendan que hay heridas que no se pueden curar con palabras. Y quiero que entiendan que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Diferentes porque ya no voy a ser la vieja tonta que pueden manipular. Diferentes porque ya no van a poder decidir por mí. Diferentes porque ya no van a tener acceso libre a mi vida, a mi casa, a mis cosas. Diego se alarmó. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que van a tener que ganarse mi confianza otra vez y eso no va a ser fácil. ¿Cómo podemos ganarnos tu confianza? Esa es una pregunta que ustedes van a tener que responder. Yo ya no voy a decirles qué hacer. Ya no voy a facilitarles las cosas. A partir de ahora ustedes van a tener que demostrarme que merezco su respeto. Valeria se cruzó de brazos. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Vas a castigarnos como si fuéramos niños? No los voy a castigar, Valeria. Simplemente voy a protegerme. ¿Protegerte de qué? De que vuelvan a lastimarme. El silencio volvió a llenarlo todo. Los tres nos quedamos ahí parados en mi habitación, sabiendo que algo había cambiado para siempre, que las cosas nunca iban a volver a ser como antes, porque por primera vez en meses yo había dejado de ser la víctima y ellos habían dejado de ser los que tenían el control. Creo que es hora de que se vayan, dije finalmente. Nos estás corriendo. Les estoy pidiendo que se vayan por hoy. Creo que ya hemos hablado suficiente. Diego y Valeria se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Diego se volteó. Mamá, esto no puede terminar así. Diego, esto va a terminar como ustedes decidan que termine. Y con eso se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé sola en mi habitación. Me quedé sola en mi habitación, escuchando los pasos de Diego y Valeria bajando las escaleras. Escuché la puerta principal cerrarse con más fuerza de la necesaria. Después, silencio total. Me senté en mi cama y saqué nuevamente el reloj de Francisco de mi bolso. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso familiar. Aún funcionaba perfectamente, como si los últimos días no hubieran pasado, como si no hubiera sido traicionado por manos que debían protegerlo. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en meses no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer que había recuperado su voz, una mujer que había dicho basta. Recordé las palabras que Carlos me había dicho en la relojería. Francisco le había contado que yo era la mujer más fuerte que conocía. En ese momento no me había sentido fuerte. Llevaba meses sintiéndome invisible, manipulable, vulnerable, pero ahora entendía lo que Francisco había visto en mí. La fuerza no siempre es gritar o pelear. A veces la fuerza es saber cuándo parar de permitir que te lastimen. Tomé la pequeña llave que Carlos me había entregado junto con la nota de Francisco. La sostuve contra la luz que entraba por la ventana. Era tan pequeña, pero según las palabras de mi esposo, abriría algo importante. Ve al Banco de España, sucursal del centro de Madrid. Pregunta por la caja de seguridad número 1247. Francisco había planeado esto. Había sabido que podía llegar el día en que yo necesitara ser independiente. Había sabido que podía llegar el día en que mi propia familia me fallara. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. El banco estaría cerrado hasta mañana. Pero no importaba. Había esperado 6 meses sin saber que existía esa caja de seguridad. Podía esperar una noche más. Esa noche no bajé a cenar. No tenía hambre y no quería arriesgarme a encontrar a Diego y Valeria si decidían regresar. Desde mi ventana los vi llegar como a las 8 de la noche. Los escuché hablando en la sala, pero no pude distinguir las palabras. Como a las 9, escuché pasos en la escalera. Alguien subía hacia mi habitación. Los pasos eran ligeros. Valeria tocó suavemente la puerta. «Verónica, ¿puedo pasar?» «No, por favor. Necesito hablar contigo».
Ya hablamos suficiente por hoy. Verónica, por favor, solo 5 minutos. No, Valeria. Escuché que se quedó parada afuera de mi puerta por varios minutos. Después sus pasos se alejaron. 1 hora más tarde escuché otros pasos. Esta vez era Diego. Mamá, soy yo. Podemos hablar mañana. Diego, mamá, por favor, no me gusta que las cosas queden así. A mí tampoco me gustó que vendieran mi reloj, pero pasó. Mamá, no seas así. Así como firme, decidida, con límites. Así de fría, Diego. No estoy siendo fría, estoy siendo clara. Se quedó callado por un momento. ¿Ya no me amas? Mamá, esa pregunta me atravesó el corazón. Diego, amarte y permitir que me lastimes son 2 cosas diferentes. Yo no quiero lastimarte, pero lo hiciste. Fue un error. Fue una decisión y las decisiones tienen consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Eso lo veremos mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a empezar a cuidar de mí misma. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a esperar que ustedes me cuiden. Voy a tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Mamá, me estás asustando. No te estoy asustando, Diego. Te estoy avisando. Después de eso, no escuché más pasos. La casa se quedó en silencio. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad o por miedo, sino por una extraña sensación de libertad que no había sentido en años, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía y finalmente me lo hubiera quitado de encima. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé y me vestí con mi mejor vestido, el rojo que Francisco me había regalado para nuestro último aniversario. Si iba a descubrir lo que mi esposo me había dejado, quería hacerlo sintiéndome como la mujer que él había amado. Desayuné sola en la cocina. Diego y Valeria todavía dormían. Dejé una nota en la mesa, salí a hacer unas diligencias. Verónica. El Banco de España abría a las 9. Llegué a las 9:05. Buenos días. Vengo por una caja de seguridad. El número 1247. La empleada, una joven de cabello castaño y sonrisa amable, me pidió mi identificación y la llave. Señora Verónica, sí, aquí está registrada como la única beneficiaria autorizada. Su esposo Francisco abrió esta caja hace 2 años. Es la primera vez que viene a acceder a ella. Sí, es la primera vez. Muy bien, acompáñeme, por favor. Me llevó a una sala privada pequeña y silenciosa. Trajo una caja metálica y la dejó sobre la mesa. Tómese todo el tiempo que necesite, señora. Cuando termine, toque el timbre y vendré a ayudarla. Se fue y cerró la puerta detrás de ella. Me quedé sola con la caja que Francisco había preparado para mí. La abrí con manos temblorosas. Adentro había varios sobres. El primero tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Francisco. Lo abrí y empecé a leer. Mi querida Verónica, si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado y que alguien ha tratado de quitarte lo que es tuyo. Conocía a nuestro hijo. Lo amo profundamente, pero también conozco sus debilidades y conozco a Valeria. Sé que si algo me pasaba, podrían tratar de convencerte de que dependes de ellos. Quiero que sepas que no es así. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Francisco me conocía mejor que yo misma. Había predicho exactamente lo que había pasado. En esta caja encontrarás todo lo que necesitas para ser independiente. Hay documentos de una cuenta de ahorros a tu nombre. Hay el testamento real, no el que dejé con el abogado de la familia. Y hay algo más. Seguí leyendo con el corazón palpitando. Verónica, durante todos estos años guardé dinero en secreto. No mucho cada mes, pero constantemente. Era para tu seguridad, para que nunca tuvieras que depender de nadie, para que pudieras vivir con dignidad sin importar lo que pasara. Busqué en la caja y encontré un sobre grueso con documentos bancarios. Los revisé rápidamente. Francisco había estado depositando dinero en una cuenta a mi nombre durante 15 años. La cantidad final me dejó sin aliento. Era suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Era suficiente para ser independiente. Era suficiente para no tener que tolerar nunca más que me trataran como si fuera invisible. Había otro sobre con una escritura.
Francisco había comprado una casa pequeña en la costa mediterránea, a 2 horas de Madrid. También estaba a mi nombre. Esta casa es para ti si alguna vez decides que necesitas un nuevo comienzo. Está completamente pagada. Es pequeña pero cómoda. Tiene un jardín donde puedes plantar las flores que tanto te gustan. Es tuya para cuando la necesites. Había un último sobre más pequeño. Lo abrí y adentro había una foto nuestra del día de nuestra boda. En la parte de atrás, Francisco había escrito: para la mujer más valiente que conozco, no dejes que nadie te haga creer lo contrario. Me quedé sentada en esa pequeña sala del banco llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Gratitud hacia un hombre que me había amado tanto que había planeado mi libertad incluso después de su muerte. Francisco había sabido que podía llegar este día. Había sabido que podía llegar el momento en que yo necesitara elegir entre mi dignidad y mi familia y me había dado los medios para elegir mi dignidad. Guardé todos los documentos en mi bolso, toqué el timbre y la empleada regresó. «Todo bien, señora. Todo perfecto. ¿Desea mantener la caja de seguridad?» «No, ya no la necesito». Salí del banco sintiéndome como una mujer diferente. No era la misma Verónica que había entrado esa mañana. Era una mujer con opciones, una mujer con poder, una mujer que podía tomar sus propias decisiones. Caminé por las calles del centro de Madrid pensando en todo lo que había descubierto. Francisco no solo me había dejado dinero, me había dejado libertad. Me había dejado la posibilidad de vivir sin miedo, sin manipulación, sin tener que tolerar faltas de respeto. Pero también me había dejado una decisión que tomar. ¿Qué iba a hacer con esta nueva realidad? Cuando llegué a casa, Diego y Valeria estaban en la sala esperándome. Se veían ansiosos, como si hubieran estado discutiendo desde que se levantaron. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Nos tenías preocupados», dijo Diego poniéndose de pie. «Estaba haciendo unas diligencias, como dice la nota que dejé». «¿Qué tipo de diligencias?», preguntó Valeria con suspicacia. «Diligencias personales». Me dirigí hacia la escalera para subir a mi habitación, pero Diego me interceptó. «Mamá, necesitamos hablar». Valeria y yo estuvimos pensando toda la noche en lo que pasó ayer. «Ah, sí. ¿Y a qué conclusión llegaron?» «Llegamos a la conclusión de que tenemos que encontrar una solución que funcione para todos». «¿Para todos o para ustedes?» Valeria se acercó. «Verónica, queremos compensarte por el reloj. Encontramos una manera de devolverte el dinero». «¿Cómo?» «Podemos pedirle prestado a los papás de Valeria», dijo Diego. «Te compramos otro reloj igual al que vendimos». Los miré a los dos. Todavía no entendían. Después de todo lo que había pasado, todavía pensaban que se trataba del dinero. «Diego, Valeria, siéntense, por favor». Se sentaron en el sofá mirándome con expectativa. Yo me quedé de pie. ¿Ustedes realmente creen que esto se trata del dinero? «No se trata del dinero», preguntó Valeria. «No, Valeria, no se trata del dinero». «Entonces, ¿de qué se trata?» «Se trata de respeto. Se trata de confianza. Se trata de que me trataron como si fuera invisible en mi propia casa». Diego frunció el ceño. «Mamá, nosotros te respetamos». Me respetan. Entrar a mi habitación sin permiso es respetarme. Tomar mis cosas sin preguntarme es respetarme. Decidir por mí lo que necesito es respetarme. Mamá, fue un error de juicio. Ya lo admitimos. Un error de juicio. Diego, ustedes planearon esto. Los escuché hablando en la cocina hace un mes. Escuché cuando Valeria te dijo que podían decirme que se habían llevado el reloj a arreglar. Valeria se puso pálida. Nos escuchaste. Escuché y supe en ese momento que mi propia familia estaba planeando robarme. ¿Saben lo que se siente? Verónica, nosotros no. Valeria, ya no me mientas, ya no finjas. Sé exactamente lo que pensaron de mí. Sé exactamente cómo me ven. ¿Cómo te vemos? Como un estorbo. Como una vieja que ya no sirve para nada, como alguien cuyas opiniones no importan, como alguien que puede ser manipulada fácilmente. Diego se levantó. «Mamá, eso no es cierto. No es cierto. Entonces,
Explícame por qué nunca me preguntaron si podían vender el reloj. Porque sabíamos que ibas a decir que no. Exacto. Sabían que iba a decir que no, pero decidieron hacerlo de todas maneras. Eso no les dice algo sobre lo que realmente piensan de mi opinión. Valeria suspiró. Verónica, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Los adultos. ¿Y yo qué soy? Tú eres. Bueno, tú ya no tienes las mismas responsabilidades. Ah, entonces como ya no tengo las mismas responsabilidades, tampoco tengo los mismos derechos. No es eso. Entonces, ¿qué es, Valeria? Explícamelo. Explícame por qué ustedes tenían derecho a disponer de mi propiedad. Se quedó callada. No tenía explicación porque no había explicación válida. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? No es que hayan vendido el reloj, es que hayan asumido que yo era tan débil, tan inútil, tan dependiente de ustedes, que podían hacer lo que quisieran conmigo. Mamá, nosotros nunca pensamos que fueras inútil, dijo Diego. No. Entonces, ¿por qué no me consultaron? ¿Por qué? Porque pensamos que te ibas a preocupar innecesariamente. Preocupar innecesariamente por mi propia herencia. Mamá, el negocio estaba en crisis. Necesitábamos el dinero urgentemente. No había tiempo para largas discusiones. Diego, ¿cuánto tiempo te hubiera tomado decirme, mamá, el negocio está en problemas? ¿Podrías ayudarnos vendiendo el reloj de papá? Tú habrías dicho que no. Tal vez habría dicho que sí, pero nunca lo sabremos porque ustedes decidieron que mi opinión no importaba. Valeria se puso de pie. Está bien, Verónica. Entendemos que estás molesta. Entendemos que cometimos un error. ¿Qué quieres que hagamos para arreglarlo? ¿Realmente quieren arreglarlo? Sí. ¿O quieren que yo me calle y vuelva a ser la vieja sumisa que era antes? Queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Valeria, la normalidad era que ustedes me faltaran el respeto y yo lo permitiera. Esa normalidad se acabó. Diego se acercó. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que las cosas van a cambiar. ¿Qué tipo de cambios? Para empezar, ustedes ya no van a tener acceso libre a esta casa. Sí. Quieren venir, van a tener que llamar primero y pedirme permiso. Nos estás prohibiendo entrar a tu casa. Les estoy pidiendo que me respeten lo suficiente como para preguntar antes de entrar. Pero esta ha sido nuestra casa durante años. No, Diego, esta es mi casa. Ustedes han sido bienvenidos aquí durante años, pero ser bienvenido es un privilegio, no un derecho. Valeria se cruzó de brazos. Y si no estamos de acuerdo con estas nuevas reglas, entonces van a tener que decidir qué es más importante, su orgullo o su relación conmigo. Verónica, estás siendo muy extrema. Extrema, Valeria. Pedirles que me traten con respeto es extremo. No, pero cortar el acceso a la casa es extremo. ¿Saben qué era extremo? Entrar a mi habitación y robarme. Eso era extremo. Diego se sentó otra vez pasándose las manos por la cara. Mamá, esto se está saliendo de control. No, Diego, esto se está poniendo bajo control. Por primera vez en meses, yo estoy en control de mi propia vida. ¿Qué más va a cambiar? Ustedes ya no van a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ya no van a asumir que saben lo que es mejor para mí. Ya no van a tratarme como si fuera una carga. Mamá, nosotros nunca te tratamos como una carga. No. Entonces, ¿por qué cada vez que venían a visitarme me sugerían que vendiera la casa? ¿Por qué cada conversación terminaba con ustedes diciéndome que debería mudarme con ustedes? Porque nos preocupábamos por ti. No, Diego, porque querían controlarme, porque querían tener acceso a mis bienes. Porque querían que dependiera completamente de ustedes. Valeria se puso de pie otra vez. Está bien, Verónica. Creo que necesitas tiempo para calmarte. Cuando estés lista para ser razonable, podemos hablar. Ser razonable, Valeria. Defender mis derechos no es ser irrazonable. Defender tus derechos está bien, pero castigarnos como si fuéramos niños no está bien. No los estoy castigando, los estoy educando. Educándonos. Sí, les estoy enseñando que sus acciones tienen consecuencias.
Les estoy enseñando que no pueden tratarme como quieran sin que haya repercusiones. Diego suspiró. ¿Y cuánto va a durar esta educación? Hasta que aprendan la lección. ¿Cuál es la lección? Que merezco respeto. Que mi opinión importa, que no soy su propiedad. Valeria tomó su bolso. Vamos, Diego. Es obvio que tu mamá no está en condiciones de tener una conversación adulta. Me reí. Una conversación adulta. Valeria, una conversación adulta incluye reconocer cuando uno se equivoca. Incluye pedir perdón sinceramente. Incluye hacer cambios reales para reparar el daño causado. Ya te pedimos perdón. No, me pidieron que los perdonara. Esas son dos cosas muy diferentes. Diego se puso de pie. Mamá, esto no puede seguir así. Somos familia, Diego. Ser familia no significa que pueden abusar de mí. Ser familia significa respetarnos mutuamente. Y si no podemos llegar a un acuerdo, lo miré directamente a los ojos. Entonces cada uno seguirá su camino. ¿Estás dispuesta a perder a tu familia por un reloj, Diego? Ustedes fueron los que estuvieron dispuestos a perder mi confianza por un reloj. Yo solo estoy defendiendo lo que queda de mi dignidad. Se dirigieron hacia la puerta sin decir nada más. Antes de salir, Diego se volteó. Mama, espero que reconsiders. Diego, espero que ustedes reconsideren. Y se fueron. Me quedé sola en mi sala, pero por primera vez en meses no me sentí abandonada. Me sentí libre. Los siguientes días pasaron en un silencio extraño, pero liberador. Diego y Valeria no vinieron, no llamaron. Era como si hubieran decidido darme el tratamiento del silencio, esperando que yo cediera primero. Pero por primera vez en años, el silencio no me molestaba, al contrario, me daba espacio para pensar, para planear, para imaginar cómo quería que fuera el resto de mi vida. Saqué los documentos que Francisco me había dejado y los estudié cuidadosamente. La casa de la costa mediterránea era pequeña, pero hermosa. En las fotos que había en la escritura se veía pintoresca con un jardín que daba directamente al mar. Francisco había elegido bien. La cuenta bancaria tenía suficiente dinero para que yo viviera cómodamente sin depender de nadie. Podía quedarme en esta casa si quería, podía mudarme a la costa si prefería, podía viajar, podía hacer lo que se me antojara. Por primera vez en décadas tenía opciones reales. El miércoles por la tarde decidí llamar a un taxi e ir a conocer la casa de la costa. Necesitaba verla con mis propios ojos. El viaje duró exactamente 2 horas. El taxista, un hombre mayor llamado Luis, era conversador y amable. ¿Vacaciones, señora? En cierto modo, sí. ¡Qué bueno! A nuestra edad es importante disfrutar la vida, ¿no le parece? Tiene razón, Luis. Mucha razón. Cuando llegamos a la dirección, no podía creer lo que veía. La casa era perfecta, pequeña, sí, pero perfecta para una persona. Tenía 2 habitaciones, una sala que daba directamente al jardín y una cocina con ventanas que mostraban el mar. Es hermosa, le dije al taxista. ¿Es suya? Sí, es mía. ¿Qué suerte tiene? Vivir aquí debe ser como estar de vacaciones permanentes. Tenía razón. Mientras caminaba por el jardín, escuchando el sonido de las olas, me sentí más tranquila de lo que me había sentido en años. Francisco había pensado en todo. Había elegido un lugar donde yo pudiera ser feliz, un lugar donde pudiera empezar de nuevo si lo necesitaba y tal vez lo necesitaba. En el viaje de regreso, Luis me contó sobre su propia familia. Tengo 3 hijos, señora. 2 me visitan seguido, pero el del medio, ese se alejó cuando se casó. Su esposa no nos quiere mucho. ¿Y cómo maneja eso? Al principio me dolía mucho, pero después entendí que uno no puede obligar a la gente a quererte, ni siquiera a los hijos. El amor verdadero tiene que ser libre. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el viaje de regreso. Cuando llegué a casa, había una furgoneta desconocida estacionada afuera. En la sala estaba Diego con un hombre que no conocía. Mamá, él es el licenciado Martínez, nuestro abogado. Necesitamos hablar contigo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Sobre qué necesitan hablar conmigo? El licenciado Martínez se puso de pie. Era un hombre joven, con traje caro y una sonrisa que no me inspiraba confianza.
Señora Verónica, su hijo está preocupado por su bienestar. Me ha contado que últimamente ha estado confundida. ¿Confundida? Sí. Tomando decisiones irracionales, teniendo episodios de paranoia. Miré a Diego con incredulidad. Le dijiste que estoy confundida. Diego evitó mi mirada. Mamá, el otro día dijiste cosas que no tenían sentido. Acusaste a tu propia familia de robarte. ¿Por qué me robaron? El licenciado intervino. Señora, según me cuenta su hijo, usted está acusando a su familia de vender sus pertenencias sin autorización, pero él me explica que ustedes son una familia unida que toma decisiones en conjunto para el beneficio de todos. Decisiones en conjunto. ¿Cuándo me consultaron antes de vender el reloj? Señora, a veces las personas mayores pueden malinterpretar situaciones normales. Licenciado Martínez, ¿cuántos años tiene usted? 32, señora. 32. ¿Y se atreve a decirme a mí, que tengo 74 años, que malinterpreté situaciones normales? Señora, no es por la edad, es ¿por qué? Por mi supuesta confusión, por mi supuesta paranoia. Diego finalmente habló. Mamá, solo queremos ayudarte. Ayudarme trayendo a un abogado para que me declare incompetente. Nadie habló de declararte incompetente. Entonces, ¿para qué está aquí el licenciado? El abogado se aclaró la garganta. Señora Verónica, su hijo está considerando solicitar una evaluación psiquiátrica para asegurar su bienestar. ¿Una evaluación psiquiátrica para asegurar mi bienestar o para asegurar el suyo? Mamá, por favor. Diego, ¿realmente crees que estoy loca? No creo que estés loca. Creo que estás confundida. ¿Confundida sobre qué? Sobre lo que pasó con el reloj, sobre nuestra conversación del otro día, sobre todo. Me senté en mi sillón favorito, el sillón donde Francisco y yo habíamos pasado tantas tardes hablando, planeando nuestro futuro, el sillón desde donde había visto crecer a Diego. Licenciado Martínez, ¿puedo hacerle unas preguntas? Por supuesto, señora. ¿Usted cree que una persona de 74 años tiene derecho a decidir sobre sus propias pertenencias? Bueno, sí, siempre y cuando esté en plenas facultades mentales. ¿Y usted cree que defender mis derechos significa que no estoy en plenas facultades mentales? No necesariamente, pero... Licenciado, mi hijo le dijo que me robaron un reloj. ¿Eso es verdad o mentira? Diego se puso tenso. Mamá. Diego, deja que el licenciado responda. Licenciado, mi hijo le dijo que él y su esposa vendieron mi reloj sin mi permiso. El abogado miró a Diego nerviosamente. Bueno, él me explicó que tomaron una decisión familiar. Una decisión familiar sin incluir a la dueña del objeto. ¿Eso le parece normal? Señora, según entiendo, ustedes viven juntos y... No, licenciado, ellos no viven conmigo. Ellos vienen a visitarme. Esta es mi casa. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Complicar las cosas, Diego. Llamarle a las cosas por su nombre es complicar. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Saqué los documentos que Francisco me había dejado. Licenciado Martínez, ¿usted podría decirme si estos documentos están en orden? Le entregué los papeles de la cuenta bancaria y la escritura de la casa en la costa. El abogado los revisó cuidadosamente. Su expresión cambió gradualmente de condescendiente a sorprendida. Señora, estos documentos están perfectamente en orden. Son muy sustanciales. ¿Qué quiere decir con sustanciales? Quiero decir que usted es una mujer de recursos considerables, independiente financieramente. Diego se acercó. ¿Qué documentos son esos, mamá? Son los documentos que tu padre me dejó. Los documentos que encontré gracias a que vendieron mi reloj. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu padre sabía que esto podía pasar, que sabía que podrían tratar de manipularme y me dejó los medios para ser independiente. Le conté brevemente sobre el reloj, la relojería, la caja de seguridad. Diego se puso más pálido con cada palabra. El licenciado Martínez guardó los documentos y me los devolvió. Señora Verónica, está claro que usted está en perfectas condiciones mentales y está claro que tiene los recursos para vivir independientemente. Gracias, licenciado. Diego, creo que hubo un malentendido.
Su madre no necesita ningún tipo de evaluación. Diego se quedó callado. Su plan había fracasado completamente. Licenciado, ¿cuánto le debo por la consulta? No se preocupe, señora, no hay ningún cargo. Insisto. No, realmente no hubo ningún servicio prestado. Se fue dejándonos solos a Diego y a mí. Mamá, yo no sabía sobre esos documentos. No, no sabías porque asumiste que yo era una vieja pobre y dependiente que podía ser manipulada fácilmente. No era eso. No. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué trajiste a un abogado para declararme incompetente? Porque pensé que estabas actuando raro. Raro. Defenderme es actuar raro. Es que nunca había sido así de firme. Y eso te asustó. Sí, Diego. ¿Sabes por qué nunca había sido así de firme? ¿Por qué? Porque nunca había tenido que serlo. Porque tu padre me protegía. Porque tu padre me respetaba. Porque contigo y conmigo, tu padre nunca tuvo que elegir entre su dignidad y su familia. Diego bajó la cabeza. Mamá, lo siento. ¿Lo sientes porque me lastimaste o lo sientes porque tu plan no funcionó? Lo siento porque te lastimé. ¿De verdad? Sí. Entonces, demuéstralo. Diego se quedó parado en el centro de la sala como si no supiera qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su vergüenza. ¿Cómo puedo demostrártelo, mamá? Esa es una pregunta que tienes que responder tú, Diego. Yo ya no voy a decirte qué hacer, pero dame una pista. Dime por dónde empezar. Lo miré por un largo momento. Este hombre de 42 años que estaba frente a mí había sido mi bebé, el niño que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el adolescente al que ayudé con sus tareas, el joven al que aconsejé cuando se enamoró de Valeria. ¿En qué momento se había convertido en este extraño que creía que tenía derecho a disponer de mi vida? Diego Scientate. Se sentó en el sofá como un niño esperando una regañada. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y se te perdió la bicicleta? Sí. ¿Te acuerdas qué pasó? Un niño mayor me la quitó en el parque. ¿Y qué hiciste? Llegué a casa llorando. ¿Y qué hice yo? Salís conmigo a buscar al niño. Lo encontramos y le dijiste que me devolviera la bicicleta. ¿Y qué más hice? Diego pensó por un momento. Me dijiste que aprendiera a defenderme solo, que nadie tenía derecho a quitarme lo que era mío. Exacto. Te enseñé que defender lo que es tuyo no es ser malo, es ser valiente. Sí, Diego. ¿Por qué crees que está mal que yo defienda lo que es mío? No está mal, mamá. Es que no pensé que te fueras a dar cuenta. No pensaste que me iba a dar cuenta o esperabas que no me diera cuenta. Esperaba que no te dieras cuenta. ¿Por qué? Porque sabía que te ibas a molestar. ¿Y eso no te dijo algo? El hecho de que sabías que me iba a molestar no te hizo pensar que tal vez no debías hacerlo. Diego se pasó las manos por el cabello. Sí, debería haberme dicho algo. Pero lo hiciste de todas maneras. Sí. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. El negocio estaba mal. Teníamos deudas y pensé que tú no ibas a entender. Pensaste que no iba a entender que necesitaban dinero. Pensé que no ibas a entender que era una emergencia. Diego, ¿alguna vez te he negado ayuda cuando realmente la has necesitado? Se quedó callado. Cuando te casaste y necesitaban dinero para el enganche de su casa, ¿qué hice? Me diste el dinero. Sin preguntas. Sin preguntas. Cuando Valeria quedó embarazada y después perdió al bebé y necesitaban dinero para los gastos médicos, ¿qué hice? Me diste el dinero. Sin preguntas. Sin preguntas. Entonces, ¿por qué esta vez no me preguntaste? Diego suspiró profundamente. Porque esta vez no era solo dinero. Era mucho dinero y sabía que ibas a preguntar para qué lo necesitábamos exactamente. Y eso era malo. No era malo, pero teníamos vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de que el negocio estuviera tan mal. Vergüenza de haber tomado malas decisiones. Vergüenza de tener que pedirte ayuda otra vez. Diego, preferían robarme a tener vergüenza. No era robar, mamá. ¿Cómo le llamas a tomar algo que no es tuyo sin permiso del dueño? Era una decisión desesperada, Diego. Una decisión desesperada sería venir a mí, explicarme la situación y pedirme ayuda. Lo que ustedes hicieron fue una decisión egoísta.
Tienes razón. ¿De verdad crees que tengo razón o me estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? De verdad creo que tienes razón. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Diego se quedó pensando por varios minutos. Podía ver que estaba luchando internamente tratando de encontrar las palabras correctas. No sé, mamá. No sé cómo arreglar esto. ¿Quieres arreglarlo de verdad? Sí. ¿O quieres que las cosas vuelvan a ser como antes para que te sientas más cómodo? Quiero arreglarlo de verdad. Está bien. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que reconozcas lo que realmente hicieron. Sin excusas, sin justificaciones, sin minimizar. Diego respiró profundamente. Está bien. Valeria y yo entramos a tu habitación sin permiso. Tomamos tu reloj sin preguntarte. Lo vendimos sin consultarte. Te mentimos sobre lo que había pasado. Y cuando nos confrontaste, tratamos de justificar nuestras acciones en lugar de asumir la responsabilidad. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me hace sentir horrible. Me hace sentir como una persona que no me gusta. ¿Por qué te hace sentir así? Porque le hice daño a la persona que más me ha amado en la vida. Porque traicioné la confianza de la mujer que me dio todo. Porque me comporté como un ladrón. Vi lágrimas en sus ojos. Eran las primeras lágrimas reales que veía desde que había empezado todo este problema. Diego, ¿entiendes por qué no puedo simplemente perdonar y olvidar? Sí. Lo entiendo. ¿Entiendes por qué necesito que las cosas cambien? Sí. ¿Entiendes por qué ya no puedo confiar en ustedes como antes? Sí, lo entiendo. Bien, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es que hables con Valeria, que le expliques lo que acabas de entender y que los dos decidan si están dispuestos a hacer los cambios necesarios para reconstruir esta relación. ¿Qué tipo de cambios? Eso lo tienen que decidir ustedes, pero tienen que ser cambios reales, no promesas vacías. Diego se puso de pie. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que las cosas vuelvan a ser como antes? No, Diego, las cosas nunca van a volver a ser como antes. Su cara se descompuso. Entonces, ya perdí a mi mamá para siempre. No perdiste a tu mamá, pero perdiste a la mamá que permitía que la faltaran al respeto. Perdiste a la mamá que no ponía límites. Perdiste a la mamá que cedía siempre para evitar conflictos. ¿Y qué mamá me queda? Te queda una mamá que te ama, pero que se ama a sí misma también. Te queda una mamá que te va a apoyar cuando realmente lo necesites, pero que no va a permitir que abusen de ella. Te queda una mamá que te va a respetar si tú la respetas a ella. ¿Esa mamá me va a perdonar? Esa mamá ya te perdonó, Diego. Pero esa mamá no va a olvidar y no va a permitir que vuelva a pasar. Diego se acercó y me abrazó. Fue un abrazo diferente. No era el abrazo de un hijo que daba por sentado el amor de su madre. Era el abrazo de un hombre que entendía que había estado a punto de perder algo muy valioso. Te amo, mamá. Yo también te amo, Diego. Pero amar no significa permitir que me lastimen. Lo entiendo. De verdad. Sí, de verdad. Se fue esa tarde con una expresión que no había visto en años, una mezcla de humildad y determinación, como si finalmente hubiera entendido que ser adulto significaba asumir las consecuencias de sus acciones. Esa noche me senté en mi cama con el reloj de Francisco en las manos. Low Observe Functioner. Escuché su tic-tac constante. Este pequeño objeto había desencadenado una revolución en mi vida. Una revolución que Francisco había planeado desde el principio. Gracias, mi amor, le susurré al reloj. Gracias por enseñarme que todavía soy fuerte. 3 días después, Diego regresó. Esta vez vino solo. Mamá, hablé con Valeria y, al principio no entendía por qué tenías razón, pero después de mucho hablar, después de que le expliqué todo lo que me dijiste, creo que empezó a entender. Creo que está resistiéndose. Dice que eres muy dramática, que estás exagerando. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que si ella estuviera en tu lugar, reaccionaría igual o peor. ¿Y qué respondió? Se enojó. Dice que la comparación no es válida porque ella nunca se dejaría tratar así. Interesante respuesta. ¿Por qué? Porque admite que me trataron mal, pero dice que ella no se habría dejado.
Diego se quedó callado por un momento. Tienes razón. No había visto esa contradicción. Diego, ¿Valeria está dispuesta a cambiar? No lo sé, mamá. Honestamente no lo sé. ¿Y tú qué vas a hacer si ella no está dispuesta? No lo sé tampoco. Bueno, al menos eres honesto. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Digo. Sonreí. Voy a vivirla, Diego. Voy a vivirla en mis propios términos. 2 semanas después de esa conversación con Diego, tomé una decisión que cambió todo. Me mudé a la casa de la costa mediterránea. No fue una decisión impulsiva, fue una decisión meditada, calmada, definitiva. La casa donde había vivido con Francisco durante 40 años estaba llena de recuerdos hermosos, pero también se había vuelto el escenario de la traición de mi propia familia. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar donde pudiera ser la mujer que Francisco siempre supo que era. La mudanza fue sorprendentemente liberadora. Llevé solo lo esencial, mi ropa, algunas fotos, los libros favoritos de Francisco y, por supuesto, su reloj. Todo lo demás lo dejé en la casa. Diego podía venderla si quería, ya no me importaba. El primer día en mi nueva casa me desperté con el sonido de las olas. Abrí las cortinas y vi el mar extendiéndose hasta el horizonte. Era como despertar en un sueño. Desayuné en el jardín con el reloj de Francisco en mi muñeca. Mira donde terminamos, amor. Le dije al viento. Exactamente donde planeaste que estuviera. Diego vino a visitarme al tercer día. Llegó en su coche claramente nervioso. Mamá, ¿de verdad te vas a quedar aquí? Sí, Diego. Esta es mi casa ahora. Pero está muy lejos de todo. ¿Qué pasa si necesitas algo? Aprenderé a cuidarme sola, como debería haber hecho hace mucho tiempo. Se sentó en la pequeña terraza que daba al mar. Se ve pacífico. Es pacífico. No hay drama. No hay manipulación. No hay gente tomando mis cosas sin permiso. Mamá, ¿todavía estás enojada? No, Diego, ya no estoy enojada, estoy en paz. En paz, sí, en paz con la decisión de poner mi bienestar primero. En paz con la decisión de no permitir que me falten al respeto. En paz con la idea de vivir sola, pero con dignidad. Diego miró hacia el mar. Valeria y yo podemos visitarte. ¿Valeria entiende ya por qué me mudé? Está empezando a entender. Empezando. Dice que tal vez reaccionó mal, que tal vez no entendió lo importante que era el reloj para ti. Tal vez. Mamá, Valeria es orgullosa. Le cuesta admitir cuando se equivoca. Diego, yo también soy orgullosa, pero aprendí que el orgullo no vale más que la dignidad. ¿Qué necesita hacer Valeria para que la perdones? No necesita que yo la perdone. Diego necesita perdonarse a sí misma. Necesita entender que lo que hizo estuvo mal. Necesita decidir qué tipo de persona quiere ser. Y mientras tanto, yo voy a ser feliz aquí con o sin ustedes. Esa tarde, después de que Diego se fue, caminé por la playa. Era una playa pequeña, tranquila, frecuentada principalmente por pescadores locales y algunas familias de la zona. Una señora mayor que vivía en la casa de al lado se me acercó. Usted debe ser la nueva vecina. Soy Marta. Mucho gusto, Marta. Soy Verónica. Vino a pasar unos días de vacaciones. No, me mudé aquí permanentemente. ¡Qué maravilloso! Hacía falta alguien en esa casa. Su esposo la visitaba de vez en cuando, pero siempre se veía triste porque estaba vacía. ¿Conoció a mi esposo? Claro. Francisco era un hombre muy amable. Siempre me preguntaba cómo estaba el jardín, si la casa se mantenía bien. Decía que algún día su esposa vendría a vivir aquí. ¿De verdad dijo eso? Muchas veces. Decía que usted era una mujer muy fuerte, pero que el mundo a veces no le permitía serlo. Decía que esta casa era para cuando usted estuviera lista para ser libre. Me quedé sin palabras. Francisco había entendido mi futuro mejor que yo misma. ¿Le gustaría tomar un café mañana?, me preguntó Marta. ¿Podría contarle más cosas sobre Francisco y sobre el vecindario? Me encantaría. Esa noche me senté en la terraza viendo las estrellas.
Era la primera vez en años que me sentía completamente en control de mi vida. No estaba esperando que alguien llegara. No estaba preocupada por lo que alguien pudiera tomar de mi habitación. No estaba caminando en puntas de pie para evitar conflictos. Estaba simplemente siendo yo. Al día siguiente, Marta vino a tomar café. Me contó que Francisco venía cada 2 o 3 meses a supervisar la casa, que siempre hablaba de mí con muchísimo amor y admiración. Decía que usted había sacrificado mucho de sí misma por la familia, que había sido tan buena madre y esposa que a veces se olvidaba de ser simplemente Verónica. Él dijo eso. Sí. Y decía que esta casa era para cuando usted recordara quién era antes de ser mamá y esposa. Esas palabras me llegaron al alma. Francisco me había conocido mejor que nadie. Había visto lo que yo había perdido de mí misma a lo largo de los años. Una semana después, Diego vino otra vez. Esta vez trajo a Valeria. Se veían incómodos, pero habían venido. Verónica, dijo Valeria con una voz que no había escuchado antes. Una voz sin arrogancia. Vine a disculparme. ¿A disculparte por qué, específicamente? Por tomar tu reloj sin permiso, por vendérselo sin consultarte, por tratarte como si tus sentimientos no importaran. ¿Y por qué te disculpas ahora? Porque Diego me hizo entender algo. ¿Qué cosa? Me preguntó cómo me sentiría si mi suegra entrara a mi casa y vendiera los aretes de mi mamá para pagar sus gastos. ¿Y cómo te sentirías? Furiosa, traicionada y desrespetada. Y entendí que eso fue exactamente lo que te hicimos. Por primera vez desde que había comenzado todo este problema, Valeria parecía sincera. Valeria, ¿entiendes por qué me mudé aquí? Entiendo que necesitabas espacio. Entiendo que no podías seguir viviendo en un lugar donde te habían faltado al respeto. Y entiendes que esto no fue solo un reloj. Entiendo que fue sobre mucho más. Fue sobre tratarte como si fueras invisible. Fue sobre asumir que podíamos tomar decisiones por ti. Fue sobre no valorar tus sentimientos. Me quedé callada por un momento, observándola. Parecía genuinamente arrepentida. ¿Qué van a hacer diferente ahora? Diego habló primero. Vamos a respetarte. Vamos a consultarte antes de tomar cualquier decisión que te afecte. Vamos a tratarte como la mujer independiente que eres. ¿Y tú, Valeria? Voy a reconocer que no entendía lo que significa envejecer con dignidad. Voy a dejar de asumir que sé lo que es mejor para ti. Voy a valorar tu experiencia en lugar de desestimarla. Esto significa que puedo volver a visitarlos. Por supuesto, mamá, pero solo si quieres. Y significa que ustedes pueden visitarme aquí. ¿Podemos?, preguntó Valeria con esperanza. Pueden, pero las reglas son diferentes ahora. ¿Cuáles reglas? La regla es que me traten como a una adulta independiente que merece respeto. La regla es que no asuman nada sobre lo que necesito o quiero. La regla es que pregunten antes de opinar sobre mi vida. Esas reglas nos parecen justas, dijo Diego. A ti también, Valeria. Sí, también. Esa tarde, después de que se fueron, me senté en mi terraza con una taza de té. El sol se estaba poniendo sobre el mar, creando un espectáculo de colores que quitaba el aliento. Saqué el reloj de Francisco y lo sostuve en mi mano. Lo logramos, amor. Llegué hasta donde planeaste que llegara. El reloj siguió marcando el tiempo. Tic, tic, tic. Pero ahora cada segundo me pertenecía completamente. Ya no era la viuda vulnerable que esperaba las migajas de atención de su familia. Era Verónica, una mujer de 74 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Una mujer que había descubierto que la soledad elegida es mucho mejor que la compañía irrespetuosa. Una mujer que había encontrado su fuerza no en gritos o peleas, sino en límites firmes y decisiones valientes. Meses después, Diego y Valeria se habían convertido en visitantes frecuentes, pero respetuosos. Traían comida, se quedaban a almorzar. Me contaban de sus vidas, pero ya no trataban de decidir por mí. Ya no asumían que sabían lo que era mejor para mí. La relación había cambiado para siempre. Ya no era la relación entre una madre vulnerable y sus hijos controladores. Era la relación entre adultos que se respetaban mutuamente. Y eso, entendí finalmente,
Era exactamente lo que Francisco había querido para mí. La libertad de ser respetada, la libertad de ser valorada. La libertad de ser yo misma. El reloj siguió funcionando perfectamente, marcando cada segundo de mi nueva vida. Una vida donde cada momento me pertenecía completamente. Una vida vivida en mis propios términos.